Hola gente, ahora estamos en la última clase de finanzas, la clase de portafolio. Me demoré en subir esto porque estaba ocupado tirándole piedra a los pacos, saqueando supermercados, luchando por la revolución, rompiendo el metro, buscando cambiar la constitución y todas esas bolas en la que está la gente ahora. No, mentira, estuve aquí perdiendo el tiempo nomás. Así que sigamos directamente al grano con la materia. Como es habitual, repaso de la clase anterior, 15 minutos. La empresa ABC es una empresa apalancada, que cuenta con un patrimonio de 500 millones, cuyo costo del capital desapalancado es del 10%. Actualmente espera tener una utilidad antes de impuestos e intereses de 300 millones a perpetuidad, como dice acá. A partir del próximo año se utiliza todos los recursos actualmente disponibles. Esta empresa tiene actualmente una deuda de 1.000 millones, ociosa, que está pagando un 4% de interés, o sea, KD, por lo que está evaluando invertirlos en un proyecto que aumentará la UAI ya mencionada en 50 millones a perpetuidad, a partir del próximo año. Y finalmente nos dicen que la tasa de impuesto corporativo es del 20%. Se pide, pregunta A, el valor económico de la empresa sin considerar el proyecto. Es lo mismo que hemos hecho en clases anteriores. Primero me preguntan el valor económico, es decir, todo lo que hemos hecho en las clases pasadas, y vuelvo a repasar lo mismo. Es el valor económico, el valor de mercado, el precio justo de intercambio, donde no hay excedentes ni pérdidas. De toda la empresa, del activo, del patrimonio más la deuda, ¿qué debo saber yo si la empresa tiene deuda o no? Y sí, a mí me dicen que hay una deuda de 1.000 millones y también un patrimonio de 500 millones. Por lo tanto, la tasa de descuento o costo de oportunidad de una empresa apalancada es el WACC, tal y como dice la solución. Ahora bien, si miramos más abajo la fórmula del WACC, tengo el patrimonio, tengo la deuda, patrimonio y deuda tengo eso, el KD ya venía dado acá, KD de 4%, y la tasa de impuesto corporativo también viene, 20%. Lo único que falta para poder hacer la fórmula del WACC es el K sub E, el costo del capital apalancado. Ahora bien, error de alumno apurado en el examen de grado. Uy, pero ya tengo el costo del capital de la empresa del 10%. Este no sirve. Esto no es CAE. El CAE es el costo del capital apalancado y aquí dice expresamente que está desapalancado. Este 10% es la letra griega RO. Nuevamente, tengo el problema de que tengo un costo del capital desapalancado, pero necesito apalancarlo. Y como dije en clases anteriores, en ninguna parte del ejercicio hablaba del beta. Por ende, el modelo KPM no puede ser aplicado. Pero si recuerdas mis clases pasadas, utilizamos el camino alternativo, proposición 2 de Modigliani y Miller. Es decir, apalancar directamente el CAE en relación al costo del capital desapalancado. Si nos fijamos, tenemos todos los datos. Tenemos los dos RO de 10% que nos dan, el KD, la tasa del banco que está, los voy a marcar, 10%, el KD de acá, y también tenemos la tasa de impuesto corporativa, el 20% del TC, y multiplicado por la razón deuda, aquí deuda dividido en patrimonio. Tenemos todos los datos para aplicar esto, tal y como ves aquí en la fórmula reemplazada, y al ejecutar la matemática, el costo del capital apalancado es de 19,6%. Por enésima vez hacemos la misma validación. La empresa, cuando no tenía deuda, se le exigía solamente 10% por el patrimonio, pero la empresa, al adquirir deuda, aumenta el riesgo de no poder pagar a los accionistas, por lo tanto estos se van a cubrir, van a cobrar más del 10%. Este número CAE nunca puede dar menos del 10%. Si por ejemplo en el examen a ti te da 18, 20, el profesor igual te dará algo de puntaje. Pero si coloca que el costo del capital apalancado es de 9%, es decir, menos del 10%, no sabes lo que estás haciendo en finanzas. Eso es importante, como he dicho en otras clases, para tener esos puntos adicionales que te ayudan a aprobar. Ahora sigamos abajo. De acuerdo al plan que habíamos planteado, lo único que faltaba para calcular el WACC era el CAE,
que está acá, 19,6%, y ahora que lo tengo, puedo aplicar la fórmula matemática y obtener el resultado del WACC, que debería dar 8,67%. Y esta es la tasa de descuento que nos ayudará a obtener el valor económico de la empresa, como lo he marcado acá. Ahora sigo de acuerdo al plan y esta tasa de descuento relevante permite valorizar el flujo de caja de la empresa. ¿Qué nos decía el ejercicio más arriba? De que la empresa tenía voy a subir, utilidad antes de impuestos e intereses de 300 millones. Y esto, repasando la clase anterior, no es flujo de caja. Hay que acordarse de eso. ¿Qué ocurre acá? De que la empresa va a recibir 300 millones, pero debe pagar al gobierno 20%, por lo tanto el dinero a repartir para bonistas y accionistas solamente es 240. Y como bien decía arriba, son 200. A partir del próximo año, no son en el cero, son un año después, a perpetuidad para siempre, sin crecimiento y sin retraso. Por lo tanto, aplico la fórmula de renta perpetua de la clase 1, que es sin crecimiento, sin retraso, flujo dividido en la tasa. Los 240 dividido en la tasa de costo de oportunidad y obtenemos este valor de la empresa apalancada. Esto es lo que responde la pregunta 1. Adicionalmente, nos dice acá la unidad de medida. Como el flujo acá es de 300 mm, esto debería ser 2700 mm también. El valor de la empresa tiene la misma unidad de medida que el flujo de caja. Ahora vamos con la pregunta B, que está más abajo. Dice: indique si la empresa debe realizar el proyecto. Argumente rigurosamente. La única medida que tenemos para realizar este proyecto es el VAN. Y se definía como el valor económico del instrumento financiero menos la inversión inicial. Veamos en detalle qué sucede. Hay dos datos que tenemos que recopilar del ejercicio, el menos 1000 y el 500. Vamos viendo más arriba. Dice acá de que la empresa tiene una deuda de 1000 mm ociosa y que para realizar el proyecto vamos a ocupar esos 1000 de deuda. Esta es la inversión inicial que iba en el cero. Y finalmente el proyecto aumenta la UAI ya mencionada en 50 mm. Esos son los datos que se utiliza como base aquí para calcular, que están en la pregunta B, perdón, aquí. Entonces, aumentamos la utilidad de la empresa en 50, pero como es antes de impuesto, se le hace el descuento para el pago del gobierno y el flujo de caja solo es de 40, que es, como decía el enunciado, a perpetuidad, sin retraso y sin crecimiento perpetuo, y contra la inversión de 1000. Calculamos el VAN y si lo has hecho correctamente debería darte un VAN negativo, y siguiendo la regla del VAN, como es menor a 0, no conviene realizarlo porque no paga la tasa exigida. La pregunta C es bastante sencilla. Calcule el valor económico de la empresa considerando el proyecto. Recuerda, considerando la realización de este proyecto que perjudica a la empresa. La empresa tiene un valor inicial de 2700 mm, pero si realiza este proyecto, va a faltar 538 mm para pagarlo. ¿De dónde va a salir ese dinero? De las arcas de la empresa. Entonces un proyecto con VAN negativo disminuye el valor de la empresa y es por eso que no se debería hacer. Pregunta número 2. Es la pregunta de la clase propiamente tal. Asuma que en un mercado existen los siguientes activos y tenemos una tabla de activos e información, activos A y B, betas de esos activos y desviación estándar. Dos cosas. Lo primero, el beta en portafolio es simplemente beta, ya no existe beta desapalancado o apalancado. Y la desviación estándar es una medida de qué tanto varían los retornos de la empresa, es decir, si siempre rentabiliza 15% anual, o bien el año pasado rentabilizó 14, el que viene rentabilizará 16, es una medida de incertidumbre o de riesgo. Me dan otras variables. RF, tasa libre de riesgo 5%, retorno del mercado 10% y desviación estándar del mercado, el mercado también tiene volatilidad. Y una medida estadística que sirve para calcular, pero no tiene mucha interpretación, que es la covarianza del retorno de un activo contra el retorno del otro. Lo único que yo puedo concluir de esta covarianza es que como tiene signo positivo, significa que cuando uno de los activos tiene un mayor retorno, el otro también lo tendrá.
Pregunta A. Analiza individualmente qué tan diversificable es el riesgo de ambos activos. Aquí hay una palabra clave en esta pregunta, que es la palabra diversificable. Cuando venga esta palabra, siempre hay que proceder de la misma manera. Primero lo hacemos, como dice la pregunta, individualmente para el activo A, y utilizamos la fórmula que estoy marcando en esta parte. Esta fórmula está en el formulario y se trata de lo siguiente. La desviación total de los retornos de una empresa, o en este caso la varianza cuadrado de la desviación estándar, está descompuesta en dos elementos importantes. Un elemento no diversificable, que no puedo hacer nada contra él. Si te fijas en esta parte aparece el beta, que es el riesgo del mercado o contra el mercado, multiplicado por el riesgo del mercado propiamente tal. Estos son factores externos a la empresa y que yo no puedo diversificar con un portafolio. Y se le suma, o sea, está separado de una varianza epsilon. Sigma epsilon es la desviación estándar diversificable. Y como está al cuadrado, estamos hablando de un componente diversificable a nivel de varianza. Entonces, la gracia de esta pregunta es que antes de crear un portafolio de activos, tengo que analizar esto. La teoría dice de que en un portafolio yo puedo minimizar o eliminar únicamente el componente diversificable del riesgo del activo, pero el riesgo del mercado no puedo hacer nada contra él. Por lo tanto, si llegara a ocurrir de que este activo es mayoritariamente no diversificable, su riesgo disminuirá poco a la hora de meterlo en un portafolio. Por el contrario, si descubrimos que el riesgo es muy diversificable, será muy beneficioso estar en un portafolio. El primer trabajo de las personas que construyen portafolio es analizar cuáles son los activos idóneos para meter dentro de la cajita. Reemplazamos, tenemos la desviación estándar del activo A en este caso, que es 6%. Recuerda que la letra I, en este caso literalmente dice la desviación estándar al cuadrado de un activo cualquiera, que en este caso será el activo A. Seguimos abajo, debe ser igual al beta de la empresa al cuadrado multiplicado por la desviación del mercado al cuadrado. Tenemos esos datos acá y lo que queda como incógnita es la varianza diversificable. Hacemos juego matemático, el componente no diversificable que está sumando pasa restando y tenemos que la varianza diversificable es este valor. Las varianzas no se pueden interpretar. Este 0,001296 no tiene ninguna interpretación en la nada. Sabemos que se puede diversificar esto, pero lo que debemos hacer para responder la pregunta es decir, ¿qué porcentaje del total puedo diversificar yo? Para llegar a este porcentaje, yo sé, como dice acá, cuál es el total, que daría el 100%, y yo digo que puedo diversificar esta cantidad del total, tal y como está planteado acá. Lo que me da un resultado en porcentaje del 36%. Ahora hay que responder correctamente la pregunta. Si este activo es 36% diversificable, el complemento, lo que es para llegar al 100% es no diversificable. Y te pregunto yo, ¿quién gana? ¿Quién tiene la mayoría? La mayoría lo tiene el no diversificable, por lo tanto la respuesta que hay que colocar, este activo es mayoritariamente no diversificable, porque 64 es mayor a 36. Para el activo B, que viene más abajo, hacemos exactamente lo mismo del activo anterior. No cambia absolutamente nada. ¿Qué son los datos que cambian acá? La varianza es lo que cambia, porque es distinta al activo A, y el activo B también tiene un beta distinto. Todo lo mismo, todo el mismo proceso matemático, y se obtiene que se puede diversificar 64% del riesgo del activo B. Por lo tanto, este activo B es 64% diversificable y el complemento para llegar a 100 es no diversificable. Si sumamos los dos, el 36 con el 64, tiene que dar 100% siempre. ¿Quién tiene la mayoría? Diversificable. Mayoritariamente diversificable. Podemos concluir que el activo B es mucho más idóneo para ingresarlo en un portafolio que el activo A. Ahora sigamos con la pregunta B. Ahora que tenemos una idea de cómo se comportan esos activos, podemos proceder a construir un portafolio con ellos. Y dice acá, construya, en la pregunta B, construye el portafolio de mínima varianza, indicando rentabilidad, beta y desviación estándar.
Recordemos que para analizar un activo, yo necesito saber lo bueno, que es cuánta rentabilidad me da, qué porcentaje del dinero invertido entrega o retorna, y cuál es el riesgo asociado, que puede ser el riesgo de toda la empresa o bien puede ser el riesgo del mercado. Paso número 1, receta de cocina. Porcentajes de inversión en el activo A. Y se da por esta fórmula. Esta X mayúscula o W en inglés es el porcentaje que debo invertir en el activo A. ¿Y cómo se calcula? Con la varianza del activo B menos la covarianza entre los retornos, abajo la suma de las varianzas y menos dos veces la covarianza de los mismos retornos. Aquí es solamente reemplazo matemático. Reemplazamos la desviación estándar del activo B, la covarianza que habían dado, nuevamente las desviaciones estándar. Y esto es importante. Esta fórmula dice de que de todo el dinero que el inversionista tenga disponible para invertir, debe entregar 14,29% de sus recursos en el activo A. Si esta persona tiene 100 pesos para invertir, tiene que poner 14 pesos con 29 centavos en este activo. Ahora podemos calcular el porcentaje de inversión en el activo B. Se podría realizar con la misma fórmula del proceso anterior, pero existe una regla que siempre debe cumplirse para ser eficiente, de que el porcentaje de inversión de todos los activos tiene que ser siempre el 100% del invertido. Por lo tanto, el activo B será el complemento del activo A, o es decir, 1 menos el 14% da 85,71%. Para lograr este portafolio que minimiza el riesgo, como dice el enunciado, no cualquier portafolio, sino el portafolio que entrega el mínimo riesgo de inversión, que es uno de las múltiples posibilidades que existen, debo invertir 14,29 en el A y 85,7 en el B. No puedo invertir ni un porcentaje más ni un porcentaje menos. Seguimos avanzando. Ahora que yo sé cómo debo distribuir mi dinero, ahora yo puedo armar ese portafolio y calcular los retornos, el beta y la desviación estándar. Sigamos más abajo. Dice, retorno esperado del activo A. Aquí el alumno que ya había estudiado las materias, me están dando betas, RF, RM, por lo tanto, ¿qué utilizo? Modelo KPM. No voy a explicar mucho acá lo mismo. Para el activo A, tasa libre de riesgo venía dada, base el beta venía dada, y el premio de mercado 10% menos 5%, el activo A rentabilizará 17%. Es lo que se espera que rentabilice. No se sabe si esto ocurrirá en la realidad porque es una rentabilidad esperada. Ahora vuelvo a repetir lo siguiente. La gente se confunde el portafolio. En portafolio no existe el beta apalancado o desapalancado. De hecho, esto que ves acá arriba que puse yo es la fórmula original del modelo KPM. Y el modelo KPM en ningún momento habla de beta apalancado o beta desapalancado. Esas fórmulas del formulario y de otros libros son aplicaciones del principio general. Y tú le pondrás el beta que se te dé la gana. Ahora sigamos bajando. Procedo de la misma manera para el retorno del activo B. Modelo KPM, misma tasa libre de riesgo, mismo premio de mercado, pero el beta del activo B era menor, era solo de 1,2 y tenemos este retorno esperado. Volvemos a hacer validaciones. Como el activo A tiene más riesgo, se le debe compensar ese riesgo adicional. ¿Para qué? Para que el inversionista diga, pero yo estoy ganando 11% a 1,2. Pero quizás me convenga asumir un riesgo mayor para ganar más. Este 17% es la rentabilidad justa que compensa este riesgo adicional. Ni un punto porcentual por arriba, ni un punto porcentual por abajo. Ahora que tenemos los retornos, sigamos avanzando. Tenemos beta del portafolio. El beta de portafolio, como dice la fórmula, es la sumatoria de cada beta por cada porcentaje de inversión. O sea, peso de A por el beta del A más el peso del B por el beta del B más el peso del C por el beta del C hasta el peso de Z por el beta de Z. Entonces, si hacemos un poco de memoria, habíamos dicho que en el activo A invertíamos 14,29% multiplicado por el beta de A que era 2,4 y le sumamos 85% del beta del activo B y tenemos este beta. Ahora, retorno del portafolio, que se puede hacer de dos maneras.
Primero, podemos hacerlo por el modelo KPM, porque tal y como te dije, el modelo KPM no le importa qué tipo de beta tengas. ¿Cuál es el procedimiento? Usamos el modelo KPM y usamos el beta del portafolio, por lo tanto me va a dar el retorno esperado del portafolio, bastante sencillo de hacer. Pero si no te sabías esta manera, o sea, o no tenía idea que podía meter el beta del portafolio en el modelo KPM, es como lo mismo de decir, yo le usaba pilas Duracell en el control remoto, pero no tenía idea que podía ponerle pilas Everready. Es la misma analogía. Si no sabías eso, podemos seguir avanzando y calcular el mismo retorno del portafolio, pero con un promedio ponderado. El retorno de un portafolio es la sumatoria de cada peso por cada retorno esperado. La misma técnica del beta, el peso de A por el retorno del A más el peso del B por el retorno del B. 14% por el retorno del A 0,17 que acabamos de calcular, más el 85% de los 100% del activo B que también calculamos, y obligatoriamente tienen que coincidir ambos métodos. Este retorno de acá tiene que ser exactamente, o por precisión de decimales, muy parecido al de abajo. Es una buena forma de asegurarse que el resultado esté correctamente calculado. Último paso de esta letra, que es la parte que a los niños no les gusta: desviación estándar del portafolio. Tiene una fórmula complicada porque más abajo veremos el gráfico, que es una curva. Esta fórmula está escrita en el formulario y vamos a analizarlo. Lo primero que hay que saber de que la fórmula que se ve en todas partes permite calcular la varianza. Hay gente que, como dice abajo, se le olvida sacar la raíz cuadrada después. Eso lo veremos más abajito. Sigamos, no lo voy a leer porque es complicado, lo único que hay que hacer es reemplazar la fórmula. Dice, varianza del activo A, el 6% de la al cuadrado, multiplicado por el porcentaje de inversión de A al cuadrado, 14% al cuadrado. Hacemos lo mismo con la B, el 4% del activo B al cuadrado por 85% al cuadrado, más dos veces el peso del A por el peso del B, que es lo que está acá. Y esta parte es importante. Covarianza. Esta es la fórmula que se enseña en estadística, pero la covarianza se puede calcular a partir de la correlación. Pareciera que en el formulario oficial dice correlación por sigma A por sigma B, que es lo mismo que decir covarianza. Eso lo vamos a ver en la pregunta final de esta clase. Reemplazo en este caso, como ya tengo la covarianza lista, no tengo que hacer la correlación y pongo directamente el 0,0012. Meto los números en la calculadora con mucho cuidado y obtengo, repitiendo, una varianza de esto. Esto no es el riesgo del portafolio, esta es la varianza. Y si recordamos la materia de estadística, para transformar una varianza en desviación estándar, tengo que sacarle la raíz cuadrada. Por lo tanto, la desviación estándar del portafolio es 3,9%. Sigamos con la pregunta 6 final de este ejercicio. Grafique la frontera de posibilidades de inversión, ubicando los activos A y B y el portafolio de mínima varianza obtenido en la pregunta anterior, indicando los tramos eficientes e ineficientes. Es decir, grafique todo. El gráfico se hace de la siguiente manera. Aquí quedó cortado. Arriba va el retorno de la inversión y aquí abajo va la desviación estándar. Y la curva típica de la fórmula que acabamos de hacer es una curva, no siempre es así. Ahora vamos a ver intuitivamente cómo tú te puedes dar cuenta de esto. Vamos por partes. Dice, grafique la frontera de posibilidades de inversión. Esa es la línea, es la curva que tiene forma de boomerang. Ubicando los activos A y B, o los extremos, esto también se llama extremo, es decir, hay un activo B que tiene menos riesgo, tiene menos desviación estándar, pero tiene menos rentabilidad, que está en equilibrio con un activo A que tiene mayor riesgo, pero a cambio de ello me permite tener una rentabilidad mayor. El accionista puede elegir cómo distribuir su dinero, invertir todo en A, invertir todo en B, o bien hacer un portafolio, que es la mejor opción. Sigamos con la materia. El portafolio de mínima varianza que dice acá es este punto, es la parte más a la izquierda de la curva. Como calculamos en la pregunta anterior, el portafolio entrega un riesgo de 3,9%,
y permite obtener una rentabilidad de 11%. Y si está todo bien calculado, es el punto de la curva con menos riesgo. No hay ninguna otra combinación en este ejercicio que pueda entregar un riesgo menor a este. Y a pesar de que este portafolio minimiza el riesgo, no lo elimina completamente. Porque como hicimos en análisis previo en el primer ítem, habían componentes de estos activos que dependen del mercado y el portafolio no puede hacer nada para sacarse ese riesgo de encima. Por eso es que en este caso queda una colilla así. Sigamos rellenando el gráfico. Dice, indicando los tramos eficientes e ineficientes. El portafolio de mínima varianza, que es el punto de acá, separa el tramo eficiente del tramo ineficiente. ¿Cuál es la gracia de esto? Nadie va a invertir en el tramo de abajo pudiendo invertir en el tramo de arriba. ¿Y por qué? Por ejemplo, si yo invierto en B, yo puedo elegir invertir solo en B y ganar 11%, o bien invertir en este portafolio de acá arriba que entrega una rentabilidad mayor. Sin saber el número, yo sé que este retorno, que es mayor al 11,86, es mejor que este de abajo. Nadie invertiría acá abajo pudiendo invertir acá arriba. También podemos hacer otros análisis. Aquí la gente se marea mucho con cómo es la curva de esta gráfica. Este gráfico, si vemos los números, no está hecho a escala, porque el 3,9% está casi igual al 4% del activo B. Es decir, hacer este portafolio disminuye el riesgo muy poco. ¿Y por qué? Porque la covarianza es un número elevado. Quiere decir que los activos, en vez de cubrirse las espaldas, van a favor. O los dos suben o los dos bajan. Y eso es malo para generar un portafolio. Si yo hubiera hecho este gráfico a escala, este 3,9 estaría por acá, muy cerca de la B, y esta curva sería muy poco pronunciada, sería casi como una línea recta. Ese sería el gráfico más correcto. Y también puede pasar de que si el riesgo está totalmente eliminado, o sea, esta desviación estándar hubiera dado 0, estaría en este punto y la gráfica cortaría al eje. Sería de esta forma. Entonces, una forma muy fácil de adivinar la inclinación de la curva es analizando la relación entre estas desviaciones estándar de acá. Y por lo mismo, como el riesgo se diversifica poco, tenemos una rentabilidad un poco mayor. Ahora podemos responder otras preguntas de examen. Hay perfiles de inversionistas. Si yo te dijera, por ejemplo, un inversionista que no le tiene miedo al riesgo, ¿cómo invertiría él? La respuesta es que no haría portafolio. Una persona que no le importa el riesgo. O por ejemplo que le deba plata a los rusos hoy día en la noche, como en la película Día de Entrenamiento, no hace portafolio, invierte el 100% de su dinero en el activo A, obteniendo un riesgo máximo de 6%, pero también la máxima rentabilidad del 17%. Y aquí viene la pregunta tramposa. Un inversionista que le tenga aversión total al riesgo, ojo que el riesgo no sea adverso, eso está mal, tiene que ser averso, que le da asco, repulsión. ¿Cómo invertiría esa persona? Mucha gente apresurada diría, ¿cuál es el activo que da menos riesgo? El B. Entonces invierte todo su dinero en el B y tiene un riesgo de 4%. Esto está mal. Una persona que sea totalmente averso al riesgo construye el portafolio de mínima varianza, porque tiene menos riesgo que el activo B y tiene una rentabilidad mayor. Nadie invertiría en el activo B pudiendo invertir en el activo A. Por eso este tramo es ineficiente. Nadie invierte en el tramo ineficiente porque en el tramo eficiente existen activos mejores. Y pregunta capciosa, oye San Nico, ¿y el portafolio de mínima varianza se encuentra en el tramo eficiente o en el tramo ineficiente? Matemáticamente hablando se encuentra en el tramo eficiente, porque los activos del tramo eficiente no tienen un activo mejor. O sea, del simple hecho que yo pueda invertir en este portafolio de mínima varianza, automáticamente lo coloca en el tramo eficiente. Un activo en el tramo ineficiente, ningún inversionista invertirá en él por ninguna razón. Ahora, como material complementario al apoyo, si a la gente le cuesta analizar magnitudes, a la derecha yo he colocado la correlación. La correlación tiene esta fórmula matemática: covarianza de los retornos dividido en la multiplicación de sus desviaciones estándar. Y tenemos una correlación entre estos dos activos de 0,5, muy alto.
Yo tengo un video donde explico las correlaciones explicadas con soldaditos. La correlación se prefiere negativa. Negativa significa que cuando un activo le va mal, el otro le va bien y se promedian las rentabilidades. Pero cuando la correlación es positiva, los dos activos suben o los dos activos bajan. No sirve de nada que yo tenga 20 activos, si los 20 se van a pérdida yo pierdo dinero. Y adicionalmente este 0,5 está acercando al 1. El 1 es correlación perfecta, o sea, no solamente la correlación es positiva, sino que salta. Cuando tú haces portafolios entre activos con este grado de correlación, obtienes estos resultados que no son buenos. Para que este riesgo sea considerablemente menor a este, en otras palabras, que el portafolio valga la pena construirlo, este número de acá tiene que ser idealmente -1. Eso nunca se encuentra en la realidad, pero en su defecto lo más cercano a -1, preferentemente negativo, y si no es -1, lo más negativo posible. Ahora sigamos con la última pregunta. Complete el cuadro, que muchos ya conocen de acá. Pregunta 3. Complete el siguiente cuadro de información. Asuma que todos los activos pertenecen al mismo mercado y que es válido aplicar el modelo KPM. Esta pregunta tiene una gran ventaja que mis alumnos me han dicho. San Nico, pasé el examen respondiendo esta pregunta. Y yo le digo, ¿por qué escogiste esta pregunta? Fácil, porque no necesito comprensión de lectura. Esta pregunta de acá es 100% matemático, no hay que leer, no hay que escribir nada. Esta es la pregunta para los mateos del curso, ¿ya? Ahora vamos a ver el enrollo matemático que existe. En lo que estás viendo ahora está todo lo que necesitamos para realizarlo. Voy a tratar de explicarlo lo más ordenado posible. Primero, tenemos la matriz de variables y primero hay que saberse la fórmula. Correlación entre activo y con activo del mercado. Fíjate, las letras de abajo son importantes. Un activo cualquiera contra el activo del mercado. La covarianza entre el retorno del activo contra el retorno del mercado, desviación estándar del activo, beta del activo y lo que se espera se retorne el activo. Como decía más arriba, asuma válido el modelo KPM. Lo que está en azul es lo que se debería encontrar. Por métodos didácticos, no lo dejo en blanco, sino te lo entremuestro para que cuando tengamos un número sepamos que el número va ahí y sea más fácil leerlo. Y lo que está en color negro es lo que se daba originalmente en la pregunta. Lo primero, las herramientas, formulario, fórmula para covarianza, fórmula para beta, fórmula para retorno del mercado por KPM y tengo una fórmula que es atajo. Esta fórmula de abajo que no aparece en el formulario es un atajo. Desde la correlación yo puedo partir directamente a la covarianza. ¿De dónde sale esa fórmula? De la sustitución matemática, que es un poco complicado de explicar, pero si yo hago este sistema y lo convierto en una sola cosa, es decir, esta covarianza que está acá sustituye estos datos acá, te darás cuenta que llegamos al mismo resultado. No la usé en este cálculo matemático para tratar de hacerlo 100% usando las fórmulas que vienen en el formulario oficial. Antes de seguir, veamos qué tenemos acá. Activo A, activo B, activo C, que son activos cualquiera, son las letras sub I de la fórmula, porque yo me he fijado que a la gente le cuesta leer esto de acá. Y tenemos RF y RM, que es lo mismo, el retorno libre de riesgo y el de mercado. Ya, procedamos en orden. Activo A, dice, covarianza del retorno del activo A contra el mercado 0,00096. Estamos calculando este número de acá. Entonces, si miramos la fórmula de covarianza, dice la correlación entre los activos, el 0,8, multiplicado por la desviación del activo en particular, multiplicado por la desviación del mercado. Desviación estándar del retorno del mercado, 2%. Esto es lo que yo me he fijado en mis clases. A la gente le cuesta mucho leer esta matriz, ¿ya? Desviación estándar. ¿Y de qué cosa? Del mercado. Ahora, si te fijas, el reemplazo está hecho de la misma manera y al calcular obtenemos esta covarianza. Ahora sigamos. Esta covarianza me permite calcular el beta. Si tú ves mi video de mapa de valorización, hay un curso natural para calcular esto. Tengo la correlación, construyo la covarianza, eso me lleva al beta y el beta me lleva a la tasa de descuento. El beta, ¿qué dice la fórmula del beta?
covarianza, es la misma que acabo de calcular, la covarianza de un activo cualquiera, en este caso el activo A, contra el mercado, dividido en la varianza del mercado. Entonces, el número que acabé de calcular, dividido en el retorno del mercado al cuadrado, y obtengo este beta, 2,4S. Que te digo entre paréntesis, estos números son los mismos de la pregunta anterior. Ahora que tengo este 2,4, puedo aplicar el modelo KPM. Dice modelo KPM, RF más beta por el premio, eso ya lo sabemos. Ya, RF, ¿dónde está RF? Rentabilidad, acá arriba, esperanza del retorno del activo. ¿Y de cuál activo? Del retorno libre de riesgo. RF es 5%. 5% más el beta recién calculado y por el premio. Retorno del mercado, lo mismo. Esta es la columna de las rentabilidades. ¿Y rentabilidad de qué cosa estoy buscando? Rentabilidad del mercado. El mercado está rentabilizando 10%. Tengo todos los datos de la fórmula y llego al 17%, que es está acá. Activo A está terminado. Sigamos. Fila B. Vamos a calcular qué cosas tenemos acá. Aquí hay que ser rápido viendo, por ejemplo, cómo yo sé que parto con el B y no como el A. Sencillo, mira. Supongamos que yo quisiera sacar la correlación y yo digo aquí la fórmula. Aquí está la correlación. Y digo correlación es igual a la desviación de activo, que la tengo, la desviación de mercado, y la covarianza que me pide esta fórmula no la tengo tampoco. No puedo hacer esta fórmula. Esto no lo puedo sacar. Y esto de acá, la covarianza, no puedo usar esto porque me falta acá. Y esta fórmula podría despejarlo acá abajo, pero me falta el beta. El beta del activo tampoco está. Como no puedo sacar ni la correlación ni la covarianza, tengo que sacar el beta obligadamente. Por lo tanto lo voy a hacer. Ahora, este desarrollo sintético no se entiende muy bien, pero el beta se saca despejando aquí, del modelo KPM. Veamos si tengo todo. En el activo B ya me dicen que debe rentabilizar 11%, RF y el premio ya los calculamos en el ejercicio anterior, yo puedo despejar el beta de acá. ¿Y cómo lo hago? Con matemática. El RF que está sumando pasa restando y el premio que está multiplicando pasa dividiendo, tal y como dice acá. Tenemos el retorno, le resto la tasa libre de riesgo y divido por el premio de mercado. Ahora si te fijas bien, esta fórmula es interesante plantearlo así, porque el beta es una división o es un ratio entre lo que premia la empresa contra lo que premia el mercado. El beta no es otra cosa que eso. Calculamos y tenemos este beta de 1,2. Y este beta permitirá sacar esas cosas que no podíamos antes. Para hacerlo rápido, con eficiencia, me fijo yo, ¿y ese beta en qué fórmulas aparece? Aparece acá. Entonces este era el beta que a mí me faltaba para despejar la covarianza. Es decir, esta covarianza de acá, yo puedo sacarla. La desviación del mercado pasa multiplicando al beta y la covarianza queda como el beta multiplicado por la varianza, como dice acá. Covarianza es el beta multiplicado por la varianza y tenemos la covarianza que ya calculamos acá. Y seguimos acorralando el problema. Ahora podíamos sacar esta correlación. La despejamos de acá y hacemos lo mismo. La correlación va a ser igual a la covarianza y este factor que multiplica pasa dividiendo, tal y como dice acá. La correlación es la covarianza dividido en la multiplicación de las desviaciones estándar, lo que cual debería dar el 0,6 que está en la pauta. Si te fijas, hay una diferencia fundamental en el activo A con el activo B. El activo A iba a favor del proceso de valorización, es decir, a partir de estas medidas estadísticas, ¿cuál es la tasa que se debería exigir? Y la pregunta que venía al revés en la B, yo ya sé cuánto le están pidiendo los accionistas. ¿Cuál es la correlación que tienen estos activos en el mercado? En el último examen entró una pregunta más o menos así. Era fácil, pero había que hacerlo todo al revés, había que darse cuenta de ello. Sigamos con el último activo, que no es tan complicado. ¿Qué tenemos acá? Podemos calcular la desviación estándar o ver el retorno del mercado. Vamos viendo, si yo quisiera calcular la desviación estándar que está aquí, por ejemplo, voy a borrar este estorbo. Este de acá, necesito desviación del mercado, que la tengo, es para todo el sistema. La correlación la tengo también y la covarianza también la tengo. Podría calcular eso. Entonces, ¿cómo lo hace? Con la fórmula que está acá abajo. Si te fijas,
Yo empecé por el final porque da exactamente lo mismo. Yo lo único que tengo que ver no es un orden, no hay pasos para hacer eso, sino qué variable puedo tener. Por lo tanto, para despejar este sigma i, a esta covarianza, lo divido por la correlación y también lo divido por la desviación, siguiendo reglas matemáticas como está acá. Covarianza dividido en la correlación por la desviación estándar y tenemos esta desviación estándar, que es la que está acá. Y este activo C también plantea este tema de que una variable no necesariamente lleva a la otra. En este caso tú podrías haber elegido calcular este o este totalmente distinto. Ahora como tengo el beta puedo calcular el retorno del activo. Modelo KPM. Tengo RF, tengo el premio del mercado y tengo el beta. Meto los dedos en la calculadora y me da el 0,07, que es lo que yo debería exigir. Nuevamente, ahora voy a hacer todas las validaciones para asegurarme que estos números no están al lote. Lo que tú vas a ver ahora es exactamente lo que hace el profesor y es la diferencia en que te dé 100% del puntaje, 80% del puntaje o 20% o no te dé ningún punto. Empecemos. El activo C que tiene menor beta se le exige menos rentabilidad. Y el activo A que tiene mayor beta se le exige mayor rentabilidad. El activo B que está entre medio de los dos se le exige una rentabilidad entre medio de los dos. Y faltan más validaciones, pero para hacerla necesito los otros datos que faltan. RF, inmediatamente, cualquier medida de riesgo, de volatilidad, de incertidumbre de la tasa libre de riesgo es cero. ¿Cuál es la correlación de la tasa libre de riesgo contra el mercado? Cero, porque las tasas que utiliza el Banco Central no tienen nada que ver con los movimientos del mercado. Ellos lo eligen arbitrariamente para estabilizar la economía. Por lo mismo la covarianza también es cero. Si uno de estos dos es cero, el otro también es cero. Desviación estándar. ¿Y cuál es la volatilidad de la RF? Idealmente es cero. La volatilidad de la RF es tan aburrida que el Banco Central dice voy a mantener la tasa libre de riesgo en 5% por 5 años seguidos, 10 años seguidos, lo que sea. Son muy aburridos, idealmente se asume que no tiene volatilidad. ¿Y el beta? ¿Cómo le afecta el mercado a la tasa libre de riesgo? En absolutamente nada. Si por ejemplo ahora que está en el estallido social, la tasa libre de riesgo tendrá que bajar, tendrá que subir, no. Banco Central podría decir mantener la tasa, subirla o bajarla, le da exactamente lo mismo el estallido social. Puede hacer movimiento a favor, movimiento en contra o no hacer nada. Ahora veamos el mercado. La correlación del mercado con el mismo mercado siempre va a ser 1. Por estadística, la correlación de un activo con sí mismo siempre es 1. Si yo gano 1000, ¿cuánto gano yo? 1000. Si yo pierdo 500, ¿cuánto pierdo yo? 500. Correlación perfecta positiva. Perfecta porque es el mismo número, positivo porque es en la misma dirección. La covarianza se puede calcular acá. Por alguna razón no está calculada en el formulario, pero se podría hacer de las mismas formas que explicamos. Y el beta del mercado siempre es 1, porque el beta es una relación entre el retorno del activo contra el mercado. Y lo mismo, si el mercado retorna 10, ¿cuánto retorna el mercado? 10, entonces el beta es 1. Para efectos de calcular la covarianza, se utilizaría lo mismo que está acá, por ejemplo. Podría utilizar la correlación que tiene contra la desviación y contra la desviación de nuevo. No es raro que sea este número de acá, porque 0,02 al cuadrado da este 0,0004. Para hacer atajos, la covarianza del mercado es el cuadrado de la desviación estándar. Es la varianza prácticamente. Yo sé que es un absurdo estadístico por si hay gente que sabe de estadística y está escuchando esto, pero a veces estas cosas se piden igual, para saber si tienes este fundamento. Y ya terminé el video propiamente tal, pero voy a hacer las últimas validaciones, voy a borrar todo. Últimas validaciones. A ver, el beta es de 1 y un activo A y B, los voy a marcar, activos con un beta mayor al mercado, el accionista le exige una rentabilidad mayor al mercado. Y activos con una beta menor a la del mercado, accionistas le piden retorno menores a los del mercado. Los profesores lo primero que hacen es revisar estas cosas. Puede que tus números no sean los más precisos. Cualquiera se puede equivocar en esto cuando estás contra el tiempo y contra la presión de aprobar. Pero hay diferencias entre errores y horrores. O sea,
un poquito más, un poquito menos, ya, incluso un poco más, pero que siga la armonía de lo que te acabo de decir. Porque si tú violas estas validaciones, lo único que vas a demostrar es que no has estudiado lo suficiente. Si te gustó el video, entonces dale me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita que te avisará cuando suba nuevos videos. Y también déjame un saludo en los comentarios, te lo responderé. Todo lo anterior ayuda a que YouTube recomiende mis videos a todo el resto del mundo y cada vez seamos más financistas. Nos vemos en una nueva entrega.